La derecha radical en Europa ha emergido como un actor político de primer orden. Países de la Unión Europea, el 51% de las personas encuestadas cree que la situación económica en Europa actualmente es mala, es una amenaza. Es decir, ya el discurso de la amenaza cultural para Europa ha ido tomando cuerpo en la sociedad, pero enarbolado por estos grupos ultraconservadores. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ya ustedes saben que hoy es el día del hombre de los viernes, Bernardo Matías. Bienvenido, Bernardo. Saludos, ¿cómo está usted? Mejor que nunca en muchos años. Se ve rozagante. ¿Y cómo va la literatura? Por ahí viene el nuevo libro ya. Sí, se está trabajando en eso. Bueno, sí. Esos son los legados que se van dejando. Sí, sí. Bueno, me alegra bastante tener a un amigo escritor. Gracias, pero usted escribe también. Sí, pero los amigos tienen una dimensión diferente a uno mismo. Usted me metió hondo, ¿verdad? Me dijo que en uno de los programas nos dedicáramos a ver el tema del conservadurismo en Europa. Extremo. Y de eso que ha resurgido. De la ultraderecha, que vamos a hablar de eso hoy. Bueno, pero, es un tema desafiante. Pero yo no sé si usted me lo autoriza, yo he querido dividirlo en dos partes porque es muy largo. Esta primera parte yo me voy a centrar en el tema político, de los actores políticos, el discurso político, la propuesta que ellos le plantean a la sociedad, la crisis real, pero hay un discurso muy fuerte entre la ultraderecha que es el discurso de la islamización de Europa. Ajá, de Europa esencialmente, y como una amenaza. Es decir, el discurso antiislámico, y todo eso se conecta con el tema migratorio. Entonces yo quisiera dedicarle un programa especial a eso, el tema muy bien. Del discurso antiislámico y el tema de las inmigraciones en Europa. Y yo he querido titular este programa de hoy, Emergencia del conservadurismo en Europa o de la ultraderecha, la real amenaza de Europa y el mundo. Porque el discurso de ellos es el discurso de la amenaza de otros. Sí, que los musulmanes, que los africanos, que por ahí la cosa. Y yo creo que la amenaza de Europa son los propios europeos. Pero vamos a ver eso en el otro programa. Perfecto. Incluyendo a los ultraconservadores. Perfecto. Vamos a parafrasear una frase de Marx, como empieza el manifiesto comunista. El panfleto manifiesto comunista. No, no es un panfleto. Sí, fue un panfleto. Bueno, sí. Lo que pasa es que la palabra panfleto aquí es despectivo, no es una hoja. Un librillo, vamos a hablar. Sí, fue una cartilla. Una cartilla. No fue un ensayo profundo ni nada. Un fantasma recorre Europa. Exactamente. Empieza el fantasma del comunismo. El fantasma del conservadurismo. En este caso, el conservadurismo. En este caso, el fantasma del conservadurismo. La derecha radical en Europa ha emergido como un actor político de primer orden. Es un dato concreto, histórico, no es imaginario. Algunos ejemplos. Vox en España, con Abascal ahí al frente. Hermanos de Italia, con Meloni. Fratelli d'Italia. Sí. Ley y Justicia en Polonia. Reagrupamiento Nacional en Francia. Pequeños grupos neonazis en Alemania y la ruptura del cordón democrático. ¿Qué es el cordón democrático? Más adelante vamos a hablar de ese tema del cordón democrático. Incluso la ex ministra Angela Merkel tuvo muchos conflictos internos con respecto
a la ruptura del cordón democrático y al fortalecimiento del conservadurismo y los neonazis en Alemania. El Vlaams Belang de Bélgica, el Partido de la Libertad de Holanda, el Partido Popular de Dinamarca, la Unión Democrática de Centro de Suiza, los partidos del progreso de los países escandinavos. Todos son fuerzas ultraconservadoras que han ido emergiendo en cada uno de estos países, cada uno con sus especificidades. Algunos más en términos territorial, regional, no tanto nacional, porque hay países como por ejemplo en Suiza que controlar los cantones es más importante que cualquier otro propósito político, porque Suiza quizá creo que podría ser el país más democrático que hay en el mundo, su sistema político. Entonces, estos partidos en sus países han ido incrementando su apoyo electoral, un apoyo que es cada vez más ascendente, tanto a nivel territorial, regional, como a nivel nacional, tanto a nivel parlamentario como a nivel de los municipios y de las gobernaciones, allí donde existen esas figuras. E incluso uno de sus objetivos es tener una influencia decisiva en la Unión Europea, porque la Unión Europea ha sido dirigida, liderada por corrientes de derecha moderada o corrientes progresistas dentro de Europa. Y las fuerzas ultraconservadoras, que uno de sus elementos que la caracteriza es que son anti-Unión Europea, anti-integración de Europa. Sí, sí. Ese es uno de los elementos. Sin embargo, uno de sus propósitos es penetrar la Unión Europea. No sé si es para disolverla o para tener una Unión Europea más conservadora, más derechizante que la que existe hoy día. ¿Y cuál es el discurso político de estos partidos conservadores? Se sintetizan en dos puntos, que es lo que le llaman el nativismo y el populismo. Nativismo y populismo. Y el populismo. Igual que el cordón democrático, vamos a explicar más adelante lo que es el nativismo en el concepto en el contexto de los movimientos políticos ultraconservadores, donde incluso esa concepción del nativismo ha ido arrastrando no solamente a los ultraconservadores, ha penetrado a casi toda la sociedad, incluso a personas consideradas de ideas avanzadas. En algunos momentos le sale el nativismo. Pero un primer aspecto a destacar, que no es muy explícito en los análisis, que sirve de base para que algunos de estos grupos se fortalezcan, es la percepción que tiene la ciudadanía y la crisis económica en Europa. Siempre la economía va a ser un elemento decisivo en resultados electorales. Por eso una de las espadas de Damocles que tiene Abinader y el PRM es el tema económico, que está ahí como espada de Damocles, y especialmente la inflación o el alto costo de la vida. Pues precisamente Europa tiene su eurobarómetro, como también hay un latinobarómetro, arroja que los países de la Unión Europea, el 51% de las personas encuestadas cree que la situación económica en Europa actualmente es mala, no regular, sino mala, más de la mitad. Y aumentó 6 puntos porcentuales con relación al último eurobarómetro. Si anteriormente era de un 45% y aumentó a un 51%. Y lo más llamativo no es solo eso, que un 53% de la población, según el Eurobarómetro 2022, cree que la situación económica en Europa va a empeorar, un 53%. Y las principales preocupaciones de los europeos, por tanto, es que hay una visión pesimista de la economía. Voy a hablar aquí ya haciendo un paréntesis antropológico.
Tú sabes que cuando hay una visión pesimista de la economía, la cultura del trabajo se ve afectada también. Si algo fuerte tienen los europeos es la cultura del trabajo, el trabajo como un valor. Y nos vamos más profundo. Te voy a hablar por mí mismo. Una época donde lo que yo trabajaba no me daba para cubrir los costos mensuales y yo me tiraba en el piso. Y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Digo yo, dije una mala palabra, no la voy a decir, ¿verdad? En televisión. Pues yo estoy trabajando pata arrancado. No tiene sentido trabajar. Entonces se pierde la motivación por el trabajo. Eso se ve en esos casos como una obligación que casi es un castigo. Es Tú un acudir castigo. a una labor que no te deja llegar a fin de Entonces, mes. cuando hay una visión pesimista de la economía, se traduce una visión pesimista del trabajo y, por tanto, la motivación para trabajar, en lugar de intensificarse, se disminuye. Se desploma la productividad. Se desploma la producción y el trabajo es fundamental para la generación de riqueza en un país. Así es. Vamos a una primera pausa. El auge de la ultraderecha o los ultraconservadores en Europa es el tema de este día con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Y los dos principales de preocupación de los europeos, los que están en la Unión Europea, en la UE, son la inflación y el alto costo de la vida y el suministro de energía, que está en segundo lugar. Bueno, a mí me decía Andrés L. Mateo, que es el embajador ante la UNESCO, que tanto en Francia como Alemania, a raíz de las sanciones que le impusieron a Rusia, una familia promedio que gastaba 200 euros al mes o 250 en calefacción, estaba gastando más de 1.200 euros al mes solo en calefacción. Eso te da una idea. Ah, pero es un buen dato. Sí. Un excelente dato. Por ejemplo, en la actualidad el 34% de los encuestados menciona el aumento de los precios, la inflación. Realmente Europa está cada vez más caro, realmente. Y el 28% percibe como segundo problema el suministro de energía, sobre todo cuando llega el invierno, el peso del frío. El suministro de energía ocupaba el 7º lugar en las encuestas anteriores, ahora está en segundo lugar. Eso se conecta con esa idea, con el tema Rusia-Ucrania, que algunos hablan de la guerra Rusia-Ucrania, yo prefiero hablar de la invasión rusa a Ucrania. Sí, porque fue así. Entonces aquí viene lo que estamos diciendo, más de 6 de cada 10 encuestados, es decir, el 62%, afirman que la guerra en Ucrania ha tenido grave consecuencia, no para Europa, sino para sus finanzas personales. Cuando hay un escenario económico así, de percepción negativa, hay una tendencia a agarrarse de las corrientes conservadoras. Las soluciones extremas. Claro, y querer retornar al pasado, eso lo hemos analizado en otra ocasión. Y el fenómeno pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, que no tiene maná y quiere volver para Egipto detrás del maná. El tema del bienestar económico, cuando se ve afectado, hay una tendencia a agarrarse de las corrientes que plantean como discurso el orden bajo un concepto autoritario. Entonces, hablemos del nativismo, que es el discurso más determinante en estas corrientes ultraconservadoras. El nativismo considera que los miembros del grupo étnico autóctono es el único que tiene pleno derecho o el único que debería tener pleno derecho en la sociedad. Y hay que reivindicar, volver a la identidad autóctona. Y todo eso está vinculado a un discurso xenofóbico, evidentemente. Asumen que los estados deben ser exclusivamente habitados por miembros del grupo nativo. Donald Trump levantó ese discurso en Estados Unidos y por eso lo llamado redneck, esto lo de la barba roja, que son muy
muy ruralista, cuello rojo, y que representan los grupos autóctonos tradicionales de origen anglosajón, reivindicando ese nativismo. No ven el nativismo como los indígenas y nada de eso, sino... no, porque ellos entienden que son ellos los dueños de esa tierra. Entonces, aquí hay un elemento bien interesante en esta concepción nativista de los grupos ultraconservadores, que sustituyen el racismo biológico por el racismo cultural. El racismo biológico es el desprecio a una persona por su rasgo físico, por la piel, pero el racismo cultural, y que ya lo vino anticipando Huntington en su libro El choque de las civilizaciones. Aquí lo que hay es una confrontación de civilizaciones, de cultura, y de esa reivindicación de la superioridad europea, del eurocentrismo, de Europa como que encarna lo superior frente a otras culturas. La civilización. Y lo otro es una amenaza, es decir, ya el discurso de la amenaza cultural para Europa ha ido tomando cuerpo en la sociedad, pero enarbolado por estos grupos ultraconservadores. Y en su discurso, por tanto, culpan a los inmigrantes de los males que padece la sociedad hoy. Y por tanto, se defiende de una política de exclusión y de expulsión de los inmigrantes. Un discurso muy radical. Nada que ver con la sociedad dominicana y los inmigrantes haitianos, no tiene nada que ver. Enarbolan el discurso de que las migraciones son una amenaza cultural para la sociedad. La llegada de los inmigrantes, leo, es fuente generadora de problemas sociales como la degradación de los barrios en las grandes ciudades, la inseguridad ciudadana, el descenso en el rendimiento escolar de los alumnos, de la cultura autóctona o las conductas antisociales de los jóvenes inmigrantes, entre otros. Esos son temas que más que estar asociados a un tema de tipo étnico, está asociado a condiciones sociales, que pueden darse en cualquier grupo social. No importa la raza, no importa la etnia, no importa el color, no importa la religión, tiene que ver con las condiciones sociales. Y normalmente los inmigrantes son los que le tocan las peores condiciones sociales en los países y tienden a generar lo que se llama una cultura de gueto. La mayoría de los inmigrantes, y evidentemente que ahí están los nexos familiares y de amistad, tú te vas para Europa, llevas a tus hijos, y tus hijos es así, y después se van tus primos, los sobrinos, y se van generando núcleos. Y sucede igual con las inmigraciones internas, el que vienen de Samaná para la capital. Hay barrios que aquí le llaman el barrio de los samaneros, samanenses, porque está lleno de sanjuaneros. Pero es porque el sanjuanero trae a otro sanjuanero, y eso sucede. El islámico de Afganistán trae a gente de Afganistán y se van creando núcleos, pero son la mayoría personas con bajas condiciones, con condiciones de pobreza extremas, que viajan a muchos de estos países, o asilados. Enarbolan que los inmigrantes constituyen un alto costo económico para el estado de bienestar. Ellos no están, en muchas de estas cosas no están diciendo mentiras, como el tema de la inseguridad, los conflictos sociales, no están diciendo mentiras. Lo que pasa es que ellos anulan las causas de por qué se dan esos fenómenos. Dicen que los inmigrantes hacen un sobreuso y un uso fraudulento de los servicios públicos. Además, se critica que tienen tratos privilegiados dentro de la sociedad, con algunos temas muy privilegiados. Y entonces eso genera un resentimiento y un rechazo, porque se acude a decir, bueno, yo pago impuestos para que mis impuestos vayan a cubrir necesidades de otros. Pero resulta que estos inmigrantes también trabajan y producen riqueza en estos países y les toca las condiciones peores del trabajo. Y el otro punto, además del nativismo, es el populismo.
asume el discurso de defensa del pueblo, por tanto, ¿verdad? Nosotros somos los verdaderos defensores del pueblo. Y vinculan la noción de pueblo a nación y a identidad. Hacen una combinación de pueblo, nación e identidad. Entonces, pueblo es lo autóctono. El pueblo es los nativos. Y es una Europa, cuando tú ves esto, es un discurso descontextualizado en cuanto que vivimos un mundo globalizado y Europa es una de las protagonistas de la globalización. Pero además hay un vínculo con los países desde los cuales proviene esa migración que lo crearon los europeos. Esa es la segunda parte de donde vamos a África no invadió Europa. Vamos a una pausa y volvemos. De acuerdo. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Quiero precisar, Gustavo, y a amigos y amigas televidentes, que estamos enfocando en 3 temas fundamentales, no quiere decir que son excluyentes de otros. No, no, no. Pero pasa que estamos en televisión, ¿verdad? Obvio. Ese discurso populista se encuentra, es favorable en un momento en que muchas de las élites políticas en Europa, como ha sucedido en Estados Unidos, están en crisis. Entonces se cuestionan las élites tradicionales de la política y asume un discurso antielitista. Pero son parte de las élites. Claro. Como Donald Trump, es decir, que se quiere Donald pintar Trump como, que él es un obrero, que ay, se quedó sin trabajo. Según uno ve, Donald Trump ha violado todas las leyes de Estados Unidos y todavía no está preso el hombre. Todas. Un favorecido. Empezando de acusaciones de pedófilo, de esto, asalto sexual. Sí. Hasta un discurso, nada más por lo que él dijo de los latinos, ya él debió estar preso. Que digan, o fue los dominicanos, que dijo, porque es un discurso racista y xenofóbico. Bueno, a nosotros directamente no, pero dijo que la mayoría de estos países eran queríamos hoyos de aquello. Ajá, entonces es un discurso racista y xenofóbico, sí, condenado por las leyes de Estados Unidos. Sí. Y anda suelto. Y eso viene mucho de la ideología de las élites. Pero en ese populismo ellos no tienen una propuesta, los ultraconservadores europeos, de organización real de la sociedad. Lo que andan buscando es atraer votos. El tercer punto es el llamado debilitamiento del cordón democrático. ¿Qué es el cordón democrático? Los grupos progresistas y de la derecha moderna traían una alianza histórica de evitar que la ultraderecha tomara fuerza. Sobre todo por la historia de Europa. Sí, por la historia de Europa. Y por tanto, muchas veces las alianzas en los parlamentos o las alianzas en los mismos procesos electorales se venían dando con fuerza en estos grupos de progresistas. Uno veía socialcristiano con socialdemócrata y la izquierda. Haciendo alianzas. Sí, para formar gobierno y todo. Ahora se está dando un debilitamiento e incluso ruptura de ese llamado cordón democrático. Y eso ha sido aprovechado por las corrientes ultraconservadoras. Un debilitamiento, del contrario, implica un fortalecimiento mío. Y entonces, de manera muy hábil, la ultraderecha ha desarrollado un discurso que le llaman a algunos analistas europeos la desdemonización de la ultraderecha, que era como símbolo del demonio. Bueno, muchos quieren encarnaba los peores valores suavizar de la a los derechistas, hablando de la nueva derecha. La nueva derecha, hablan así. Sí, sí. Pero es el mismo discurso de los años 30 y 20. Tú tienes un caso que de la líder del movimiento del partido italiano que está emergiendo. Fratelli. Fratelli d'Italia. Que uno de sus seguidores
hizo un saludo nazi, pero ella tiene un pensamiento fascista. Que originalmente era... Y lo expulsaron. Que originalmente era italiano ese saludo. Hitler copió de Mussolini. De Mussolini, la marcha y la forma de saludo de la mano. Hizo ese, porque el saludo nazi, no sí. es el saludo hitleriano, solamente los nazis, en términos general. Y lo expulsaron. Para dar ejemplo. Dar un ejemplo de desdemonización. Pero, entonces, veamos ya en los pocos minutos que nos quedan algunos elementos que son comunes del conservadurismo europeo, que tiene que ver mucho con el conservadurismo en muchas partes del mundo. Lo voy a ir viendo rápidamente. Rechazo al inmigrante y la reivindicación del nativismo. Posee un fuerte vínculo con la tradición fascista, contrario al proyecto de integración de Europa. En su discurso culpan a los inmigrantes de los males que padece la sociedad. El discurso de la islamización de Europa, un discurso antiislámico, presenta a los inmigrantes como una amenaza de supervivencia. Además, estos partidos hay una tendencia hacia el militarismo. La militarización, lo militar, no solamente como discurso, sino como forma de respuesta a los problemas del mundo y de la sociedad, es parte de su discurso. Y evidentemente que hay toda una simbología vinculada a estos grupos ultraconservadores. En realidad, la emergencia de estas fuerzas políticas constituyen una mayor amenaza para los países europeos que los propios movimientos migratorios, porque puede ser un tema de volver al pasado, a una Europa ultraconservadora, donde muchos derechos que se han conquistado en Europa pueden verse debilitados. Derechos en materia de salud, del sistema de pensiones, del sistema educativo, del sistema de transporte, etcétera, que puede llevar a vincular todos estos grupos conservadores con un discurso radical de la privatización de la economía y de los servicios, que se traduzcan en serios problemas para la calidad de vida de los europeos. Estoy diciendo, hablando de amenaza, no estoy hablando de que es un hecho real, porque esa es la tendencia de estos grupos ultraconservadores. Vuelven al pasado, el estado de bienestar, que ha sido una conquista de los países europeos y como modelos, puede verse cuestionado y puede verse fragmentado con la presencia decisiva o decisoria de estos grupos conservadores en Europa. Bien, bueno, muy bien. Esta es la primera parte. Recuerden ustedes que habrá una segunda parte sobre este tema que ha preparado. Con énfasis en el tema migratorio. Muy bien, con muchas datos, gracias. Con estadísticas precisas. Gracias a ustedes también y nos vemos la próxima semana.